vamos a empezar. Muy bien. A ver. Ok, ya se nos están empezando a integrar. Nos comenta Carolina Díaz que le gustan mucho las presentaciones. Pues gracias, Carolina. Se investiga para que ustedes encuentren pues su cómic ideal y lo lean en la cuarentena, ya saben. Muy bien. Bueno, vamos a esperar unos minutitos y luego iniciamos con la sesión de hoy. Vamos a ver. Ok, ahí está. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Ok? Bueno, pues primeramente, buenas tardes y bienvenidos sean todos a una sesión más de Apreciando el Arte del Cómic. Y bueno, pues el tema de hoy, con eso de que hoy es el día pico de la curva de la pandemia, pues decidí que habláramos un poco de cómics apocalípticos. Nos referimos con cómics apocalípticos? Bueno, pues nos referimos a cómics que tienen algún suceso catastrófico o algún fenómeno incontrolable, pero que es inevitable en la historia en sí, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de recomendaciones de cómics que usan este recurso narrativo y también vamos a explicar por qué los comiqueros pues usamos este tipo de recurso, ¿no? Por qué nos hacemos válidos de estos sucesos catastróficos, ¿no? Bueno, ok. Entonces, vamos a iniciar primero, vamos a abordar como que distintos tipos de sucesos, ¿no? Los primeros cómics de los que vamos a hablar, pues hablan de un tipo de suceso catastrófico muy común, que son las guerras, ¿sí? Entonces vamos a hablar en el primer apartado de cómics que se desarrollan en guerras, ¿no? Guerras, ¿ok? Luego vamos a hablar después en el segundo apartado de cómics que se desarrollan con algún fenómeno que hace que los protagonistas tengan que confinarse o aislarse, ¿no? Así como estamos ahorita con la situación de la pandemia, ¿no? Y el último apartado, pues vamos a hablar sobre cómics que se basan en el día final, ¿no? El fin de los tiempos. Eh, entonces, que básicamente pues esta estrategia le pone como que un tiempo límite a la humanidad y tiene el tiempo contrarreloj para rescatar a la humanidad o lograr un objetivo así, ¿no? Ok, entonces vámonos con el primer apartado,
que es guerras, ¿no? Guerras, el uso de guerras. Y el primer exponente que tenemos en este apartado, pues es un cómic muy famoso, ¿sí? Que ganó un Pulitzer y ya me lo pedían desde la sesión pasada, entonces pues vamos a iniciar con él, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar con el cómic de Mouse, ¿sí? Tú... No sé quiénes de aquí conozcan el cómic, pero bueno, como les decía ahorita, este cómic fue ganador en el 92 de un Pulitzer. Y bueno, pues es una novela gráfica, biográfica, ¿sí? Que pues básicamente fue escrita e ilustrada por el estadounidense Art Spiegelman. Y bueno, esta obra consta de 2 tomos, ¿sí? Y pues relata la vida del padre de Art Spiegelman durante la Segunda Guerra Mundial. Ok, aquí nos anda comentando esta Perla que ella ya la vio. Muy bien, bueno, entonces pues muy bien. Ahí nos comentarás entonces alguna recomendación de la obra de Maus, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, esta obra pues se basa en la Segunda Guerra Mundial y desde el enfoque de cómo persiguieron los nazis a los judíos, ¿no? Esa es la esencia de Maus, ¿no? Y bueno, debo admitir que fueron 2 aspectos los que me llamaron mucho la atención de esta obra. La primera es que, pues, la forma en cómo relatan la historia en sí es lo que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque Art Spiegelman, pues, es un caricaturista y de hecho lo plasma él en su propio cómic. Entonces, al igual que en la obra anterior de las que les reseñé, el autor pues es muy directo, muy realista con su profesión y la revela, ¿no? Ahí en el cómic. Entonces él visita a su padre, ya viejo en Estados Unidos, en la actualidad, para que él le cuente sus vivencias en la Segunda Guerra, ¿ok? Entonces me agrada esta forma de narración, en donde está el presente, ¿sí? Entonces la relación padre-hijo me gusta mucho, cómo la plasman, cómo es muy, muy realista, cómo son 2 personas de la misma familia, pero vivieron en 2 momentos de la historia totalmente diferentes y opuestos. Entonces tienen 2 formas de ver la vida muy, muy diferentes, ¿sí? Y pues la otra parte es la narración en sí del pasado del padre de Art, ¿no? O sea, de cómo fue subsistir en la Segunda Guerra y cómo sobrevivió al holocausto y todas estas situaciones, ¿no? Entonces, eso es como que parte de lo que me gustó de Maus, cómo está narrada la historia. Y obviamente la otra parte que también me gusta es que, bueno, como lo comentábamos en la sesión pasada, pues todos los judíos son ratones. Entonces el caricaturista juega mucho con este diseño de personajes animales que ya les comenté yo en la sesión pasada, qué beneficios tienen, ¿no? Para uno como autor usar animales en lugar de personas, ¿no? Entonces ahí todos los judíos, les digo, son ratones, todos los nazis son gatos, todos los polacos que no son judíos son cerdos, y luego bien chistoso, los norteamericanos son perros y así. Me gusta cómo juega Spiderman diferenciando distintas clases sociales con animales. Sí, eso es lo que me llama mucho la atención porque no demerita para nada la historia, o sea, realmente se mantiene su furor realista, no por el hecho de que esté dibujos de ratones y de animales, pues se ve que es para niños, ¿no? Claro que no se conserva esa esencia adulta, ¿sí? Y más porque también dibuja a los animales un tanto realistas, ¿verdad? Un poco. Y bueno, entonces me agrada cómo diferencian los distintos animales, hace como que más fácil de empatizar con los judíos, ¿no? Porque tú luego los ubicas, todos son ratones, entonces pues, tú ubicas en la historia perfectamente quiénes son los que están sufriendo, quiénes son los que huyen, quiénes son los que andan buscando desesperadamente a su familia y bueno. Entonces, bueno, pues de eso, esos son los 2 aspectos que me gustaron mucho de la obra, que para serles sincera al inicio yo estaba un poco renuente
al leerla sí había escuchado yo las buenas recomendaciones de que no, es que sí es una obra muy importante y de que pues eso de que ganó muchos premios y dije, bueno, pero así como que no me llama, pero sí, o sea, sí vale la pena haberlo leído. Ujú. Obviamente esta historia está recomendada para adultos, o sea, yo no la recomiendo para niños bajo ninguna circunstancia, para adultos definitivamente. Y bueno, les voy a contar un poquito de qué trata la obra de Maus. ¿Sí? Si miren, la obra de Maus, como les dije, narra la historia del padre de Art, que se llama Vladek Spillerman. Entonces la historia inicia antes de la guerra. Entonces en esos tiempos Vladek le iba muy bien, había conseguido novia, su novia se llama Anja, y Anja era de una familia rica, entonces se casaron y su propio suegro le ayudó a posicionarse y poner una empresa, entonces pues todo iba a miel sobre hojuela, ¿no? Bastante bien. Entonces llegó un día en que repuntó la guerra y pues por primera vez se empezó a reconocer el poder que se extendía de Hitler. Sí. Eh, y bueno, fue ahí donde todo empezó a empeorar. Entonces me llamó mucho la atención cómo narran las anécdotas, ¿no? De que son muy crudas, pues que espera uno, es guerra, ¿verdad? Pero la forma en cómo lo narran pues es así como muy, este, interesante, ¿sí? O sea, sin llegar al morbo, obviamente. Y bueno, entonces, lo que les comentaba, que empezaron a cambiar las cosas y empezaron a reclutar para ir a la guerra y el padre de Vlade, que en ese entonces era el abuelo de Art, ajá, quería impedir que su hijo y sus demás hermanos fueran a la guerra y lo que hacía él es que los mataba de hambre a los pobres, no les daba comida, muy poca agua, casi no los dejaba dormir, o sea, que dormían nada más 3 horas y luego los despertaba y decía, no, mijo, es que usted no tiene que ir a la guerra porque no saben lo que se mete. Y sí funcionó la primera vez que fue a reclutarse y que le hicieron el examen médico, pues dijeron, no, pues sabes que el chavo está bien escuálido, o sea, no puede entrar a la guerra. Pero cuando le dijeron, pero ¿sabes qué? Mejor, si quieres, vuelve a hacer la prueba el siguiente año, a ver si ahora sí. Y pues el pobre Vlad dijo, no, yo no voy a aguantar otro año comiendo así y durmiendo tampoco. Y pues por desgracia ahí la salud fue lo que le estropeó la situación y terminó yendo a la guerra, ¿sí? Y bueno, pues Vladek no iba con intención de matar a nadie, pero pues casi como que la presión de todos los demás, que le decían, no, es que tienes que dispararle a alguien. Y ya, pues sí, sí terminó matando a alguien de los enemigos, pero terminaron ganando ellos y los tomaron como rehenes. Entonces, así empezó la triste vida de Vladek como rehén, entre que algunas veces como que los liberaban y luego los engañaban y luego terminó involucrando a toda su familia, porque toda su familia era de judíos, su familia y su familia política, todos. Entonces, todos terminaron siendo perseguidos. Y pues por desgracia, poco a poco fueron falleciendo y matando a gran parte de la familia de Vladek. Y bueno, pues obviamente como él es el que la narra, obviamente él sí sobrevivió. También su novia Anja, que después se volvió su esposa, también ella sobrevivió al holocausto. Y bueno, pues también narran lo que mucha gente ubica con el holocausto, que son las cámaras de gas. Y pues sí está bien escalofriante cómo funcionaba todo, porque hasta pone planos, Art Spiegelman, o sea, pone planos de cómo estaba construido y por dónde pasaban las personas y luego dónde apilaban los cadáveres. Entonces, les digo, es como, pues es muy real. O sea, desgraciadamente así fue la Segunda Guerra Mundial, fue demasiado cruel, demasiado inhumana, y eso es lo que se refleja en la obra de Maus. Así que fue bastante fiel y creo que es por eso que ganó el Pulitzer esa obra, porque fue fiel y también por la forma de narración. La forma de narración, les digo, fue muy interesante. Y ahorita que les enseñé un poco la imagen, el tipo de dibujo que maneja Spiegelman, si se fijan, Spiegelman pues maneja un estilo de dibujo tintas. Y sí, su cómic estaba blanco y negro, pues o sea, es de guerra,
les digo, usó la misma estrategia también que la autora de Persepolis. Si es un cómic crudo, pues voy a usar tinta y a blanco y negro, ¿no? Y su dibujo, su trazo también es un poquito, si se fijan, simple, abunda los tramados de negro, tradicionales, ¿sí? Un poco tosco, pero su narrativa gráfica es muy buena, les digo, porque pues yo no podía dejar de leerlo, o sea, estaba muy, muy interesante, muy fluido, ¿sí? Ujú. Y bueno, entonces, vamos a ver qué nos comentaban aquí. Perla nos comenta, a mí me pareció muy diferente a otras obras de judíos y nazis. Es tensa, pero me gustan los simbolismos de los animales. Sí, ajá, pues es lo que encontré interesante eso de los animales, ¿no? De que, pues por eso usaron ratones y gatos, por la pésima relación que tenían los judíos, y pues son los perseguidos, y los gatos, ¿no? Que son los depredadores, y pues ya, seguían a los judíos. Entonces, está muy bien ejecutado el simbolismo de animales, pero pues por desgracia yo no he leído como que otras obras donde hablen del holocausto como para comparar si la forma de narración es como que discrepa mucho, ¿verdad? Pues yo creo que sí, pues cada autor tiene su estilo. Bueno, entonces, esta obra, pues si se fijan, utilizó el recurso narrativo de la guerra, una guerra real, ¿sí? Y ¿por qué los autores utilizamos este recurso? Bueno, es que miren, hay público para todo. Así como hay personas que les gusta leer cómics que sean de fantasía, hay lectores que les gustan los cómics que sean basados en hechos reales, ¿sí? Entonces, este tipo de estrategia funciona perfectamente con los segundos, ¿no? Si tú eres del tipo de lector que dices, no, es que yo quiero algo realista, ¿no? Entonces, este tipo de obras pues son lo tuyo, ¿sí? A pesar de que usan el lenguaje tipo fábula con animales, la historia y el contenido es realista, ¿sí? Ahora vamos a hablar de otro cómic que también usa el recurso narrativo de la guerra, pero ahora en el plano de la fantasía, ¿sí? Y el cómic del que vamos a hablar ahora es DC versus Marvel. Esta saga que salió en el 96, en donde se enfrentaban los dos universos, ¿sí? Bueno, miren aquí, voy a crear unas páginas. Bien, aquí tenemos un poquito. Bueno, este cómic, les digo, fue publicado en el 96 y fue escrito por John Mars y Peter David y ilustrado por Dan Jorgens y Claudio Castellini. Y bueno, esta serie está compuesta de 4 tomos, ¿sí? Y bueno, de qué va la historia de verdad? Bueno, miren, se supone que hay dos universos. Esa es la primicia de la historia de la saga de DC versus Marvel. Ahí está el universo DC, ¿sí? Con su línea de superhéroes como Superman, como Batman, como Robin. Y tenemos el universo de Marvel, compuesto también con su propia línea de superhéroes, como Spider-Man, como Thor, como Hulk, ¿sí? Ok, entonces, un día en el plano astral de los dos universos, pues los dos hermanos que representa cada uno un universo, se percataron de la existencia del otro y decidieron, oye, ¿sabes qué? Yo apuesto a que si hiciéramos una batalla, mis superhéroes ganarían a los tuyos, ¿no? Entonces, el otro hermano le contradice, no, yo creo que los míos son mejores que los tuyos. Entonces llegan a un acuerdo y dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo comprobamos? Hacemos una batalla y aquel universo que pierda pues desaparece, ¿no? Entonces, pues imagínense esa primicia, ¿no? Para los que son fans de Marvel y DC, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? O sea, de que si uno de los dos universos desaparece, pues ya adiós a toda una línea de superhéroes bien populares, ¿no? Sea cual sea el que pierda, ¿verdad? DC o Marvel, porque obviamente aquí de seguro tenemos adeptos de DC o Marvel. De hecho, me gustaría saber
si ustedes no sé, les gusta más una, más una de las dos editoriales u otra, a mí me gustaría saber. Particularmente yo me mantengo neutra porque pues yo no soy muy fan de esas editoriales, ¿sí? Pero bueno, a ver, aquí ya nos andan diciendo, eh, aquí ya nos anda comentando también Jorge sobre, es que miren, había varios aspectos como que de mercadotecnia metidos, ¿no? Primero está esa idea, ¿no? De que, no, sí, los que pierdan, pues van a desaparecer, ¿no? Y luego también los fans tenían poder para elegir quiénes ganaban, entonces hacían encuestas, ¿no? A ver, de estos dos, este y de Marvel, ¿cuál gana, no? Entonces ahí votaban los lectores y pues eso hizo mucha interacción. Ah, mira, aquí ya Jorge ya nos anda votando por DC. Ok, ya tenemos un voto para DC, ¿verdad? A ver quién más vota. Bueno, entonces les decía que los dos hermanos se ponen de acuerdo y dicen, no, pues vamos a hacer esta batalla. Entonces de pronto en los universos empiezan a desaparecer los superhéroes, ¿no? O sea, superhéroes que estaban, no sé, en el universo de DC son transportados de forma misteriosa al otro universo y luego tienen que tener esa lucha, ¿no? Y bueno, se forman distintas batallas. De hecho, aquí voy a decirles algunas de las batallas que se hacen, ¿no? Entre los superhéroes, ¿no? Por ejemplo, se hace una pelea entre Thor y Shazam. Sí, pues ya tenemos a Thor del lado de Marvel y tenemos a Shazam del lado de DC, ¿no? Y luego también se hace la pelea entre Namor y Aquaman, ¿sí? Quicksilver, Flash versus Flash. Júbilo versus Robin, que pues este es de hecho mi favorito, ahorita se las narro un poco. Luego Silver Surfer versus Linterna Verde. Electra versus Catwoman. Luego Wolverine versus Lobo. Tormenta versus la Mujer Maravilla. Spider-Man versus Superboy. Hulk versus Superman y luego Batman versus Capitán América. Bueno, entonces básicamente son las batallas campales que se hacen entre los superhéroes de ambas editoriales, ¿no? Y universo, ¿no? Entonces, pues básicamente de eso es la guerra, ¿no? Cada uno tiene su batalla. Es uno a uno la batalla, en este caso no es como una guerra tradicional de todos contra todos, no, es batalla uno contra uno, obviamente están seleccionadas, así como les dije, las batallas, y eso genera mucha intriga en los fans, pues porque no se eligieron arbitrariamente esos oponentes, se supone que se eligió la versión equitativa del otro universo. Por ejemplo, pues Aquaman, que tiene poderes de agua, de DC, pues se le asignó Namor, que es de Marvel, que tiene poderes también equivalentes a eso. Entonces ahí se pusieron como que los equivalentes. O por ejemplo, también Superman versus Hulk, ¿no? Que pues su fuerte es la fuerza, obviamente los dos. Entonces, así es como funcionó. Entonces, en el aspecto de mercadotecnia siento que estuvo muy bien logrado. O sea, realmente seguro generó bastante interacción entre los fans. Ah, miren, aquí ya nos comentó también Laura que ella vota por Marvel. Ah, ok, entonces ya ahí tenemos, ahí tenemos un voto para ese y tenemos un voto para Marvel. Sí, entonces a ver quién más vota para decir cuál de sus dos universos es favorito, ¿no? Bueno, entonces les digo que generó bastante interacción por parte de los fans y bueno, lo bueno de estas editoriales es que ellos saben cuál es su ventaja, ¿no? Su ventaja es que pues son las peleas, no nos hagamos de patos, o sea, esto no busca que reflexionemos sobre la guerra o sobre la humanidad, nada más quiere que uno se divierta viendo la estrategia de pelea, porque son cómics de acción, son cómics de aventura, cómics de batalla, ¿no? Eso es lo que va a ver ese tipo de lector, es lo que le gusta. Y de que se logró maravillosamente, ¿verdad? Y bueno, les decía yo que de entre todas las batallas, pues mi favorita fue la de Júbilo y versus Robin, ¿sí? Y bueno, aquí está la verdad. Bueno, ¿por qué fue mi favorita? Bueno, pues porque de todas las batallas, en esta había un elemento romántico, pues es que ambos se quieren, ¿no? Entonces, y luego como es mutuo, es mucho más complicado luchar, imagínate
luchar con la persona que te gusta, o sea, está complicada la cosa. Entonces, por eso a mí me gusta este, ¿sí? Ujú. Básicamente, o sea, a mí me gusta mucho cuando hay elementos de romance y pues por eso, ¿verdad? Yo no sé quiénes de los que nos están siguiendo pues han tenido oportunidad de leerla, ¿verdad? Pero pues si están interesados, es la editorial Televisa la que los maneja ahora. Entonces habría que checar si se puede conseguir por ahí, ¿no? De forma impresa. Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos los dos primeros exponentes de esta sesión de cómics apocalípticos que les decía. Estos dos cómics lo que tienen en común es que usan el recurso narrativo de la guerra para atraer al público, ¿sí? Ok, entonces, ¿por qué usan este recurso y por qué es tan efectivo? Bueno, lo que pasa es que las guerras, pues siempre hay como lucha de poder, ¿sí? O sea, es esa la esencia de la guerra, lucha de poder. Y siempre hay dos o más bandos, ¿ok? Entonces, a las personas como que siempre hemos tenido ese instinto de tribu, ¿no? De que yo pertenezco a este bando, así como estamos haciéndole ahorita, ¿no? De a qué bando pertenecen ustedes, ¿no? ¿A ese o a Marvel? Entonces es algo muy instintivo que tienen las personas. No importa que hayas leído mucho, o sea, invariablemente tú eres el tipo, todas las personas como que tenemos algo favorito, ¿sí? Algo que a lo que pertenecemos. Y es ese tipo de sentimiento a los que aluden este tipo de estrategia de guerra, ¿no? De que yo voy a luchar por mi bando, ¿no? O sea, entonces hace que te enganches más. Ajá. Entonces, ¿de qué es efectiva esa estrategia? Es efectiva, ¿sí? Por eso en muchos cómics se usa este recurso y se va a seguir usando este recurso. Ok, aquí ya nos acaban de votar también. Víctor Sama nos dice que votó por Marvel. Oh, mira, muy bien, ya tenemos entonces dos votos para Marvel y uno para DC. Anda mal DC, alguien tiene que votar por DC, ¿no? Ok. Entonces, eso les digo, es lo que llama mucho la atención cuando usan este recurso. Y otra razón por la que los comiqueros usamos guerras en los cómics es por el componente de batalla, de estrategia, ¿sí? O sea, hay lectores que les fascina ese tipo de temas, de que cómo le vas a hacer para ganar, ¿sí? ¿Cuáles son las fortalezas del enemigo y cuáles son tus fortalezas? Y luego cuáles son sus puntos débiles, ¿no? Ajá, ese tipo de análisis, de conocer al oponente, de conocerse a uno, es así como que algo que le gusta mucho cierto tipo de lectores. Particularmente a mí me gusta mucho siempre y cuando no sea puro campo físico, ¿verdad? Si fuera también mental, pues sí. Ok, aquí tenemos otra votación. Tenemos a Puma Puebla, que también Marvel. Híjole, pues ya van tres de Marvel. Tres votos para Marvel y uno DC. O sea, ¿qué pasó con los DC? O sea, sí, es que como que Marvel está muy popular ahorita con los más jóvenes, ¿no? Yo creo. Porque como que tiene pues una estrategia diferente, ¿no? Un humor diferente. Pero bueno, esto es lo que les decía. Son las razones por qué usar guerras pues es útil para nosotros atraer al público, ¿no? Pero bueno, les decía que en esta sesión no solo vamos a hablar del componente de guerras, vamos a hablar también de otros aspectos que también hacen pues, que el público pues empatice, ¿no? Por ejemplo, los siguientes dos cómics de los que vamos a hablar suceden dentro de sucesos que son que son inevitables, ¿sí? Y que hacen que el protagonista se aísle, ¿sí? Se confine. Algo así como lo que está pasando ahorita con la pandemia, que desgraciadamente nosotros estamos ante una situación que no podemos controlar, que sabemos que es inevitable, lo de la transmisión del virus, y estamos un poco, pues, o sea, no podemos salir, ¿verdad? Estamos aislados. ¿Sí? Entonces, la primera obra de este segundo apartado de la que vamos a hablar se llama
Mm. Ok. Se llama La Pequeña Forastera. ¿Sí? Bueno, este manga, porque es un cómic japonés, fue escrito e ilustrado por Nagabe. De hecho, Nagabe es un autor muy joven, ahorita tiene unos 25 años. Y esta obra se empezó a publicar a partir del 2015 y aún sigue en publicación. Ya consta con más de 6 tomos y la editorial que lo maneja en España es ECC Ediciones. Y bueno, esta historia, ¿de qué trata? Bueno, pues, miren, la imagen que les pasé ahorita, esta, se fijan, tenemos dos personajes que son los protagonistas de la historia que se llama La Pequeña Forastera, ¿no? Por ejemplo, de este lado, ay, perdón, se me movió. Sí, mira, pues del lado izquierdo tenemos a la niña, a la protagonista que se llama Chiva, es una niña de pues alrededor de unos 10, 11 años, ¿no? Y del lado derecho tenemos a una criatura con cara negra y que parece chivo, que no tiene nombre de hecho, pero le llaman el doctor, así es como se hace llamar, ¿no? Entonces, ¿cómo inicia la historia? La historia inicia con Chiva, sola en el bosque. Ella, básicamente estaba esperando a su tía, pero se perdió, ¿no? Entonces, clásico cuento de hadas de bosque, ¿no? De hecho, Nagabe ha admitido que se ha inspirado mucho en cuentos de folclore europeo para su cómic, porque de hecho el estilo de dibujos recuerda mucho a esos cuentos antiguos no europeos de los hermanos Grimm, por ejemplo. Entonces, se encuentra sola y se encuentra con este ser, ¿no? Este ser que se llama, o le dicen el doctor, ¿no? Entonces ella le pregunta que por qué está sola, ¿no? Entonces que está esperando a su tía. Y bueno, él se da cuenta de que pues la tía nunca va a venir y decide acogerla. Entonces ok, si me acompañas, aquí haciendo un paréntesis, ya nos salieron más partidarios de DC, ¿no? Ya también Perla está votando por DC y Ezequiel Alejandro también por DC. Ok, entonces ya tenemos un empate, ya tenemos empate entre DC y Marvel, que estábamos comentando ahorita eso. Bueno, entonces volviendo, ya. Les estaba hablando del manga de La Pequeña Forastera. Bueno, entonces, una vez que empiezan a vivir juntos, pues realmente tienen una vida bastante tranquila, pero el trasfondo de la historia yace en que se supone que hay como dos países en ese mundo. Está el país de los humanos y el país de los seres anómalos, como el doctor, ¿sí? Entonces se supone que estos seres anómalos antes eran humanos, pero fueron tocados por otro ser anómalo y les cae la maldición. Entonces se fijan, esto de la maldición, de que porque eres tocado y te vuelves así y dejas de ser humano, se parece un poquito ahorita a la situación con la pandemia, ¿no? De que te transmiten el virus y luego te infectas y luego ya te aíslan, ¿no? Entonces se está jugando con este tipo de situación en este tipo de cómic. Y bueno, lo que es un poquito perturbante de este cómic es cómo funciona esa maldición. Lo que me asustó mucho es que esa maldición hace que olvides, ¿no? Hace que olvides quién eres. De hecho, por eso ese ser le dice el doctor Shiva, porque él no recuerda su propio nombre, él recuerda que era doctor. O sea, cuando él era humano, él recuerda que era doctor, pero no recuerda su nombre y ya no recuerda casi nada más que eso. Entonces, él está muy asustado, por un lado, pues porque cree que ya no hay cura. O sea, una vez que alguien te toca con esa maldición, pues ya no puedes volver al mundo de los humanos y te tienes que quedar en el mundo anómalo. Y por eso trata mucho de no tocar a Shiva, o sea, él la protege, tiene su instinto de protección que tendría cualquier doctor, ¿no? Él la cuida, la alimenta, le da cobijo, pues tiene ahí una cabaña en el bosque, ¿no? En ese mundo. Y lo curioso es que un día ella sí es tocada por otro ser anómalo
y él se pone histérico, ¿no? Y la trata de rescatar y todo. De hecho, pues si se fijan en la imagen que les pasé ahorita, pues el pobre tenía un chorro de flechas, ¿no? Pues sí, porque cuando te pasa esa maldición como que dejas de sentir dolor también. Es otro de los síntomas, dejas de sentir dolor, olvidas también y no mueres. Eso está como que sí te duele, pero no mueres así. Entonces, y lo extraño es que ella no se vuelve anómala, o sea, ella no le afecta la maldición, ella es inmune, ¿sí? Y de hecho se empiezan a correr rumores en el bosque, le dicen el alma a ella, no le dicen por su nombre. Y pues es muy codiciada entre los otros seres anómalos. Entonces ella, el doctor y ella pues tienen que andarse moviendo continuamente porque por un lado están hostigada por los humanos que sienten pavor tanto del doctor como de ella porque ella también es rara al haber sido tocada y que no le pase nada, ¿no? Entonces también la aíslan. Y por otro lado, porque los seres anómalos también quieren hacerse, pues quieren infectarla, ¿no? O quieren de alguna forma poseerla, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí por ejemplo ya nos anda comentando Karen que le suena a zombies fáciles. Pues sí, podría ser. A mí me gusta mucho por el estilo de dibujo y porque maneja muy bien el misterio Nagabe. ¿Sí? Hasta este punto todavía no sé exactamente qué fue lo que originó la maldición, pero ya hay pistas, ¿sí? En lo que va de desarrollada la historia, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, de hecho, ojalá pudieran traerlo en Latinoamérica, publicado por alguna editorial, pero pues si no, ya les dije, la editorial española en la que la pueden conseguir, la SS Ediciones es la que lo maneja. Y entonces, pues a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, yo sí la recomiendo. Ok, aquí por ejemplo Jorge nos comenta, suena a maldición mágica, como los piratas del Caribe. Pues sí, ajá, es como una maldición mágica porque pues no hay así como que una razón lógica por esa maldición, ¿no? Bueno, entonces vamos a analizar un poquito, bueno, por qué funciona este tipo de estrategia, ¿no? De confinar al protagonista, porque al fin y al cabo Chiva pues es lo que tiene, está aislada, no puede estar con otros seres humanos porque le hacen daño, y tampoco el doctor pues porque que tiene la maldición y los puede infectar. Entonces, ¿por qué creen que un comiquero usaría este tipo de técnica, de sentirse aislados, no? No es que este cómic haya salido justo en la pandemia del coronavirus, les digo, salió desde el 2015, así que no tiene mucho sentido haberla hecho solo para que coincidiera con esto. La razón por la que los autores utilizamos ese tipo de estrategia es, pues básicamente para representar emociones como lo que es eh, pues lo que es la soledad, ¿sí? O sea, realmente que el protagonista sienta que es la soledad, ¿no? Y se usa ese tipo de estrategias para lograrlo. Y también pues para saber cómo funcionan la relación con otras personas, lo que es la interacción y la comunicación. Todos los aspectos sociales uno los da por muy sentado, ¿no? En la actual situación, ¿no? O sea, uno da por sentado, pues, o uno da por sentado, ¿no? Los abrazos con los amigos, ¿no? O darse besos con la familia, ¿no? O uno da por sentado, este, no sé, reconfortar a alguien cuando está triste, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas cosas así que uno da por sentado, que cree que son normales, que uno necesita este tipo de historias como para realmente reflexionar y darte cuenta de lo poderosas que son, ¿no? Ese tipo de interacciones que si uno no las valora, pues después ya las resiente, ¿verdad? Cuando está solo, ¿sí? Entonces, este tipo de historias que tratan de enfatizar como que ese tipo de relaciones humanas funcionan mejor cuando precisamente aíslas al protagonista, porque es en ausencia de cuando realmente extrañamos algo. ¿Sí? Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que ya no lo tiene. Es básicamente la estrategia que se usa en este tipo de cómics. Y bueno, les voy a hablar también de otro exponente también con una temática similar. ¿Sí?
aquí tenemos el siguiente cómic. Tenemos Clover. ¡Trum! ¿Aquí está en japonés? No, sí está en español, sí. Ok. Clover, pues este cómic fue publicado por las Clamp, ¿sí? Desde 1997 hasta 1999, ¿sí? Y pues es una historia que se desarrolla en un futuro disatópico, ¿sí? Y tiene un estilo de dibujo, si se fijan, bastante de steampunk. A ver, aquí tenemos... Y bueno, aquí tenemos a los protagonistas de la historia. Tenemos de este lado, por ejemplo, a Kazuhiko y tenemos a Su, ¿sí? Que ella sería la protagonista de la historia, ¿sí? Entonces, bueno, ¿de qué trata la historia? En este mundo disatópico les digo que existen personas que nacen con magia y esa magia les permite usar tecnología, ¿no? Entonces es bien extraño porque aquí combinan como que magia y tecnología, ¿no? Entonces con esos poderes mágicos tú puedes controlar las máquinas y todo. Y han hecho categorías en cuanto a nivel de magia. Entonces, por ejemplo, si tú tienes cierta cantidad de magia considerable, pues se te pone 2 hojas, eres un trébol de 2 hojas. De ahí que la obra se llame Clover, ¿no? Porque Clover en inglés significa trébol, ¿sí? Entonces, si tienes, pues, algo así más de magia que el promedio, pues eres de 2 hojas, ¿no? Si tienes todavía más magia, pues ya eres de 3 hojas, ¿no? Y si eres como que el ser más poderoso que pueda haber en el mundo, entonces tienes 4 hojas, eres un trébol de 4 hojas, ¿no? Que de hecho la protagonista es de hecho la única en el mundo que tiene 4 hojas, ¿sí? Que es esta de aquí, que es Su, ¿verdad? Ok, entonces, un día le piden a Kazuhiko, que Kazuhiko es un ex militar, ¿no? Que realice una misión, y él muy a regañadientes quiere, ¿verdad? Así como que yo ya me retiré, o sea, yo ya no quiero trabajar para ustedes, estoy harto, ¿no? Y ya, pues dice, no, pues anda, por favor, encárgate de la misión, le dice el consejo de sabios, porque tienen un consejo de sabios en el futuro que es quienes deciden todas las situaciones de gobierno por debajo del agua, ¿no? Y ya, entonces la misión consta básicamente de llevar a esta chica, Su, la de 4 hojas de trébol, a cierto lugar que se llama el Parque de las Hadas, ¿ok? Que se supone que es un parque de diversiones ya abandonado, ¿no? Entonces, la razón de por qué quieren que la lleve a ella es desconocida, ¿no? Pero es lo que le dicen a Kazuhiko, tú nada más llévala y se te va a premiar con tanto dinero, ¿sí? Entonces Kazuhiko, pues les digo, acepta y se la lleva. Aquí tenemos la página donde tienen su encuentro. Que si se fijan, como Su pues tiene bastante poder mágico, puede hacer que le crezcan unas alas mecánicas con las que puede volar, ¿sí? Y bueno, entonces, obviamente al inicio él no sabe, él no sabe que ella es un trébol de 4 hojas, cree que es una chica normal de unos 14 años, ¿no? Y bueno, ya después se va dando cuenta por los problemas que tiene, ¿no? Porque resulta que ya todo el mundo quiere quedarse con el poder de Su y luego sufren emboscadas en el trayecto y lo tienen que huir y Kazuhiko sale mal herido y luego lo termina rescatando su jefe, el jefe, ¿no? Que cuando trabajaba en la milicia. Y luego poco a poco van conociéndose los dos, ¿no? Tanto Kazuhiko como Su. Y sí, Su termina enamorándose de Kazuhiko. Ujú. Y bueno, entonces, bueno, aquí tenemos por ejemplo esta escena. Que si se fijan, las Clamp siempre se han caracterizado porque tienen un estilo de dibujo muy limpio. Sí, siempre. Pero en particular el diseño de este cómic es uno de mis favoritos porque ahí sí se ve pero precioso. O sea, el diseño de personajes está muy bien logrado, muy limpio. Como que fusionan muy bien los estilos de steampunk con el propio estilo que ya tenía Mokona, que es la dibujante de las Clamp. Y
y como que la composición, esa es la clave, ¿no? De este cómic, la composición está así como que perfecta, ¿no? Bien equilibrada, ¿sí? Entonces, está... Bueno, muy bien. Entonces, aquí el principio que manejan las clamp es que si hay alguien que tiene mucho poder, en este caso la protagonista, eh, ese tipo de personas son muy peligrosas. De hecho, el consejo decidió tenerla originalmente aislada, ¿no? Entonces, antes de que Kazuhiko se la llevara de misión, ella estaba encerrada en una jaula, ¿no? Entonces, eh, y Kazuhiko siempre se preguntaba que por qué estaba encerrada en una jaula. Y entonces ya las Clamp explican que es porque tiene un gran poder y porque es muy peligrosa. Entonces, el final está algo triste, obviamente no se los voy a spoilear. Pero sí se las recomiendo mucho. Si les llama la atención, tal vez lo que es así como romance, si les gusta el romance está perfecto, les va a gustar. Quizás un poquito de batalla, porque por las clam, eso sí, como que en los últimos cómics siempre introducen un poquito de batallas también. Entonces también eso entra bastante. Y también un poco, obviamente, no, bastante misterio, ¿no? Es lo que abunda en esta historia. Bueno, entonces yo la recomiendo en esas condiciones. Bueno, ok, entonces les decía, este tipo de cómics, los del segundo apartado, pues lo que tienen es que hacen que el protagonista se aísle, ¿no? Ahí tenemos primero ahorita con la pequeña forastera, que Chiva y el doctor se tienen que aislar porque están malditos, y en cierta forma también Sue, del cómic de Clover, pues originalmente estaba en una jaula porque era muy poderosa y tenía ese potencial de peligro, ¿no? Que los sabios decían, no, es que tenemos que deshacernos o enviarla lejos, ¿no? Porque no podemos controlar tanto poder, ¿no? Bueno, ok, entonces, pues tenemos esos aspectos de confinamiento. Ya les expliqué bien, o sea, por qué son útiles para que empatice, uno profundice en relaciones sociales, eso es muy útil. Muy bien. Bueno, entonces vámonos con el tercer apartado, en donde vamos a hablar de cómics que pues tienen como que un día final para la humanidad, ¿no? Sí, tal día se va a acabar el mundo, ¿sí? Estos cómics se caracterizan por tener ese componente contrarreloj y que uno tiene que luchar o entrar a una batalla y si no, se va a acabar el mundo tal día, ¿no? Tal fecha así muy fija, ¿no? Ok, entonces vámonos con la primera obra de este apartado. Vamos a ver. Ok, a ver, antes de seguir con el siguiente, aquí nos anda comentando Perla, aquí nos dice, el agente de tres tréboles no puede estar con alguien de dos hojas, o sea, creo que poder acumulativo o algo así, así la gente de dos hojas debe estar con alguien de dos o uno. Sí, pues las clan ponen varias reglas en su mundo, ¿no? Mágico, de cómo funciona la magia y los tréboles, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, el siguiente cómic es Madoka Mágica. ¡Tarán! Muy bien. Bueno, pues este manga, porque es un cómic japonés, fue escrito por Gen Urobuchi y ilustrado por Hanokage. Eh, y pues está basado en el anime homónimo de la misma obra. Y bueno, este cómic fue publicado en el 2011, consta de 3 volúmenes nada más y
pues la historia gira en torno a la protagonista que se llama Madoka, ¿no? Por eso Madoka mágica, ¿no? Madoka es una niña, bueno, ya, chava más bien de unos, ¿qué serán? Como 14 años, algo así. Y es que en el anime las pintan muy pequeñas, así que es difícil de saber, ¿no? Ok. Entonces, les digo, la historia gira en torno a chicas mágicas, ¿no? Pues se llama Madoka Mágica. Y ya les había hablado yo en ocasiones pasadas de cómo funcionan los géneros de chicas mágicas. Pues obviamente siempre son mujeres las que tienen estos poderes mágicos y se les confieren de alguna forma, ya sea para luchar contra los malos o por causas heroicas, ¿no? Entonces, este cómic también respeta las mismas reglas del mundo de las chicas mágicas, pero pues le da un giro muy interesante, ¿no? Y bueno, ¿de qué trata? La historia inicia cuando Madoka y su amiga Sayaka, que es la chica de cabello azul que aparece también aquí en la portada del volumen 1, pues salen de la escuela así normal y se encuentran con un ser que parece gato blanco que de pronto les empieza a hablar y aparece también una chica que tiene cabello negro muy largo. Entonces esta chica no la conocen, pero ella se comporta, eh, bueno, primero las intercepta el gatito blanco, ¿no? Pero pues no es un gato blanco. Déjenme ver si les enseño una foto de este ser que se aparece aquí. A ver. Sí, miren. Se supone que se les aparece esto, ¿no? Este es QB, así se llama, ¿no? QB. Y el QB les dice, le hace una proposición, ¿no? A Madoka y a Sayaka, ¿no? Que si quieren ser chicas mágicas. Que si quieren ser chicas mágicas, les concede un deseo, ¿no? Cualquier deseo, cualquiera. Entonces ya de entrada la primicia, pues sí te engancha, ¿no? Digo, oh, sí, cualquier deseo, ¿no? Pero pues a cambio, para ser chica mágica tienes que combatir brujas, ¿no? Entonces te confieren ciertos poderes, entonces de inicio parece bastante bien, ¿no? Pero pues ninguna de las dos en ese momento tienen como que un deseo que quieran cumplir y por eso no hacen el contrato. Y ya después se encuentran con la chica de cabello largo que les digo, que también apareció ahorita en la portada que les mostré, que se llama Homura. Y Homura trata muy mal a Kyubi y en ese punto no saben ellas dos, Ayaka y Madoka, por qué lo trata tan mal, ¿verdad? Si él nada más anda haciendo proposiciones de deseos y te quiere dar poder gratis casi, ¿no? Y ya después también conocen a otra chica que tiene el cabello así amarillo y que se llama Mami. Mira, es esta de acá, ¿no? Mira, se fijan, en la parte de atrás pueden ver a Homura y del otro lado pueden ver a Mami, el de Sayaka. Bueno, entonces Mami, ella ya es una chica mágica y ella de hecho la rescata de un ataque de una bruja, ¿no? Ella usa sus poderes mágicos y la rescata. Entonces después de eso, Sayaka empieza a pensar seriamente en volverse chica mágica y más porque pues tiene un chico que le gusta, ¿no? Pero el chico tiene una enfermedad grave y no puede tocar música, que es lo que le apasiona en la vida, ¿no? Entonces ella siente mucho dolor por él y en serio que desearía que se recuperara de esa enfermedad. Así que hace un contrato con QB y dice, ¿sabes qué? Si haces que él recupere la salud, yo me vuelvo chica mágica. Y así, en isofacto, ella se vuelve chica mágica. Entonces, ya empieza a usar sus poderes, pero en algún momento se dan cuenta de que QB las traicionó. Se supone que todas las chicas mágicas se les da como una especie de poder a través de una gema, ¿sí? Y lo que no les dice QB es que esa gema es su alma, ¿no? Entonces, si te quitan la gema, te mueres. ¿Sí? Entonces así como que se empieza a transformar la historia más y más lúgubre y sigue escalando. Y lo que me gusta de la obra no es tanto ese aspecto lúgubre, sino cómo hacen introspección en todos los personajes de la obra. Pues por ejemplo, Sayaka es como el arquetipo de la chica justiciera, ella siempre lucha por el malherido, por eso ella destinó su único deseo al chico que le gusta y lo más triste es que el chico que le gusta se enamora de otra chava, así que está bien trágica la cuestión.
Y bueno, las otras chicas todas representan un arquetipo diferente. Por ejemplo, Mami representa el arquetipo de la persona que solo busca sobrevivir. Porque ella cuando pidió su deseo estaba a punto de morir y no tuvo mucha elección, tuvo que decidir eso, ¿no? Y luego más adelante aparecen otros personajes, aparece Kyoko, otra chica mágica, y ella también más o menos tiene un arquetipo similar al de Mami, más se enfoca más a sobrevivir, ¿no? A mí no me importan los demás, primero yo y luego los demás, o sea, ¿sí? Y luego ya finalmente Madoka representa como que el arquetipo o sea, que es bondadosa, ¿no? De que ella sí quiere rescatar a todo el mundo, pero no quiere tampoco ser dañada, ¿verdad? Así como Sayaka, de que no, sí, o sea, pasen sobre mí. ¿Sí? Entonces, durante toda la historia, Homura le trata de decir a Madoka, oye, no, no te vuelvas chica mágica, no, o sea, siempre trata de impedírselo, ¿no? Y Madoka no entiende porque Kyuubi siempre le dice que, que sí, o sea, que es que tú vas a ser la chica más poderosa de todas, deberías serlo, ¿no? Entonces así como que juegan con ese misterio de, pues, ¿por qué? O sea, no entiende uno por qué se contradicen. Y bueno, no les quiero contar más cómo sigue la historia, pero lo importante aquí es que el día final es un día que le llaman la noche de Walpurgis en la historia. Y la noche de Walpurgis se supone que es un día final en donde van a crear como que la bruja mayor, ¿no? Va a surgir una bruja enorme, la más poderosa de todo el mundo, ¿no? Y de todas las eras. Y, y ninguna chica mágica va a poder derrotarla y ahí va a acabar la humanidad, ¿no? O sea, con esa bruja, ¿no? Entonces, ese es el elemento de día final que manejan en este cómic, La Noche de Walpurgis. No tengo idea de por qué tiene ese nombre, ¿sí? Pero pues juega con eso del folclore de las brujas y de la magia, ¿no? Entonces hay que tener que ver. Bueno, entonces, pues de eso se trata este cómic. Si ustedes están interesados en adquirirlo, la editorial que lo maneja es la editorial Norma, ¿no? También editorial española, ¿no? Y bueno, también yo recomiendo este cómic para mayores de, pues ya de 15 se me hace, sí, porque sí tiene algo de elemento un poco más, eh, ¿cómo se dice? Pues para adultos, ya tiene más violencia explícita. De hecho, hay una versión en anime, de hecho fue originalmente anime, luego se hizo el manga, que es mucho más ligera, ¿sí? Así que si quieren algo más ligero, no tan para adultos, supongo que estaría mejor el anime, pero de todas formas el anime sigue siendo bastante lúgubre, así que sí, va mayor de 15 en ambas adaptaciones, no tanto cómic como animación. Bueno, ok, entonces tenemos ese exponente en este apartado que maneja el día final, ¿no? El día de la destrucción. Y también voy a hablarles de una novela gráfica que hace poco leí, que me gustó mucho. Y a diferencia de la anterior, pues sí se dirige a público infantil. La siguiente obra es... Ay, a ver, aquí está. Metrópolis de Osamu Tezuka. ¿Sí? Metrópolis es un manga de los primeros que hizo Osamu Tezuka. Para quienes no conocen a Osamu Tezuka, él es el pionero de la animación y también una figura muy importante dentro del manga japonés. De hecho, es tan así que hay un premio Japón anual que es el premio de Tezuka. Ajá. Entonces, de hecho creo que ahorita está la convocatoria, por si quieren checar ustedes. Bueno, entonces, esta obra pues ya tiene sus años, ¿no? Se publicó en 1949, creo que la más vieja de las que vamos a hablar ahorita. Y bueno, ¿de qué va la historia de Metrópolis? La historia inicia con el doctor Laughton, que es un doctor que está haciendo experimentos con células artificiales.
Y bueno, el pobre está muy frustrado porque no ha logrado crear un ser artificial, que es lo que quiere lograr con esas células. Y en peor momento no pudo haber sucedido porque hay una convención anual de científicos en la ciudad y pues él no logró bien su experimento. Pero entonces sucede algo extraño, le empiezan a aparecer manchas solares y esa radiación hace que sus células empiecen a reaccionar y entonces sí puede generar un ser artificial. Entonces, en esta historia hay un enemigo que se le llama el Barón Rojo, ¿no? Que es el villano de la historia, el malo, ¿no? Y pues entonces va con el Doctor Langton disfrazado, porque él siempre se disfraza durante todo el manga. Ajá. Eh, y luego ya lo amenaza, ¿no? ¿Sabe qué, Doctor Langton? Quiero que me cree un ser artificial que vuele y que tenga tanta fuerza y que pueda respirar bajo el agua, ¿no? Así un chorro de habilidades. Y luego, pues obviamente el Doctor Langton no tenía pensado crear un ser así, ¿verdad? Con su experimento. Pero lo hace pues porque la amenazan y si no lo hace lo matan, ¿no? Entonces, justo cuando está a punto de lograr el ser, se le ocurre una idea y dice, pues no, no se lo puedo dar a él porque es una máquina de destrucción masiva, o sea. Entonces podríamos decir que esto es como el precedente de Astro Boy, algo así, ¿sí? Porque yo creo que Astro Boy se lo han de ubicar ustedes, ¿no? Ok, entonces se le ocurre al doctor, ya sé, voy a incendiar todo el laboratorio y luego voy a ocultar al ser que creó, que ya no tiene nombre, ¿verdad? Y luego escapo con él. Entonces así le hizo la treta y así cae Barón Rojo, ¿no? Y pues afortunadamente el doctor y su nuevo ser artificial que ya tiene vida, pues salen con vida, ¿verdad? Entonces ya después de eso le pone un nombre, ¿sí? Le dice Michi, así se llama el ser artificial, que no es ni hombre ni mujer, ¿sí? Ok, entonces Michi, pues sí, pues tiene esos poderes sobrehumanos y el doctor está todo preocupado porque los demás personas pues no lo traten bien, ¿verdad? Pues porque pues es un robot y porque no sepa medir su fuerza, ¿verdad? Y también por el trauma porque él no sabe que es un robot. Entonces, siempre que salen del auto, desde su casa, así en incógnito los dos, lo menos posible, le ponen una máscara a Michi, porque se supone que el rostro que le pidió el Barón Rojo que le pusiera al ser artificial, pues lo tiene bien ubicado el rostro. Entonces, si ven el rostro, lo van a ubicar luego al ser artificial y van a saber que no murió en el incendio y pues van a matar al doctor Langton de pasada, de seguro. Entonces siempre sale con una máscara, pero eso es contraproducente para Michi porque los niños de la calle lo ven y lo señalan y dicen, ay, qué horrible, el monstruo le dicen. Entonces pues se trauma más de que no se relaciona con niños de su edad y luego los niños le dicen monstruo. Entonces obviamente Michi empieza a sospechar que hay algo mal con él, o sea, ¿por qué él no sale con otros niños? ¿Por qué él lo aísla, no? Entonces ahí tenemos otra vez también el componente de aislamiento. ¿Sí? De cómo hacía esas relaciones humanas que se le quitan. Ujú. Ah, ok, a ver, aquí esa nos dice que no se escucha muy bien. Necesito que los demás me digan si se escucha bien para descartar si es problema pues de aquí, conmigo, o el internet de su casa, no sé. Bueno, ok, entonces les digo, Metrópolis pues trata de esta historia. Ah, ok, aquí nos dice Jorge que si oye bien, entonces quizás sí sea problema, Elsa, de ahí a tu internet, tal vez nada más volviéndolo actualizando, ¿no? La página, yo digo. Ok, entonces volvamos a la historia. Estamos con Metrópolis y luego Michi le pone la máscara y bueno, entonces eh, llega un momento en el que, pues desgraciadamente la descubren, ¿no? Descubren que el doctor se escapó con el ser artificial todopoderoso y el Barón Rojo está pisando de los talones para volver a recuperarlo, ¿no? Porque es su arma, ¿no? Básicamente ve a Michi como un arma, ¿sí? Entonces, después de eso, mmm, se dan cuenta de los planes de Barón Rojo y llaman a un detective, que aquí en la versión española que yo leí le llaman el detective Mostacho, ¿sí? Y trae a su sobrino Kenichi, ¿no? Para que
pues la apoyen, ¿no? Con la investigación de dónde está el varón rojo, porque ya se volvió un criminal de élite mundial, entonces tienen que atraparlo, ¿no? Y ya se terminan cruzando los dos caminos porque el varón rojo pues sí logra matar al doctor Lawton, pero Michi escapa. Y es el detective Mostacho quien lo acoge a él. Y antes en su lecho de muerte el doctor Lawton le revela al detective pues que Michi es un ser artificial y que el varón lo quiere para destruir el mundo y todo eso, ¿no? Ok, entonces pues ya el detective se hace cargo de él, pero pues desgraciadamente, pues no solo el varón rojo quiere a Michi, o sea, parece que otras organizaciones se enteraron del poder de Michi y lo quieren atrapar. Y todo eso Michi no entiende, entonces como que lo meten a la escuela para que se camuflaje con los otros niños por mientras, en lo que avanza la investigación. Pero en un partido de béisbol termina descubriendo en parte que algo no anda bien con él porque le dicen, a ver, cómo golpeo la pelota con el bat? No, pues respira hondo, ¿no? Le dicen, y luego de pronto sale volando. De hecho, esa es la escena que les puse ahorita, ¿no? Trae traje de béisbol y todo, ¿no? Sí, ahí tiene traje de béisbol. Entonces nada más, porque respiró hondo, se fue volando. Entonces como que empieza a pensar, oigan, pues, un humano no vuela. Ya empieza a tener pistas, ¿no? O sea, de que, ok, esto no es normal. Y luego Kenichi también se da cuenta después, o sea, el sobrino del detective, de que también Michi pues no es un humano, es un ser artificial. Y, pero no se lo quiere revelar, o sea, tanto el detective como Kenichi se lo guardan en secreto a él, porque pues va a ser un shock cuando le digan eso. Y desgraciadamente cuando termina revelándoselo el varón rojo, porque así termina atrapándolo en algún punto, y le dice que es que primero cree que él es su papá, ¿no? Dice, oh, tú eres mi papá, ¿verdad? Y el varón rojo, no, yo no soy tu papá, de hecho tú eras un robot. Y ya se termina traumando Michi, así como que, no, ¿cómo es posible que yo sea un robot? Entonces se trauma bien Machine. Y después de eso, habla con otros robots y pues ya se van a imaginar qué pasa. Rebelión de robots. Sí. Que de hecho esto es bien similar también a la película que salió recientemente en el 2011, porque hicieron una película animada basada en este manga de Osamu Tezuka. Pero la trama es muy diferente, pero en este punto Rebelión de Robots sí es bastante similar, sí. Y bueno, este sería como que el elemento, el elemento que les decía ahorita de día final, ¿no? La rebelión de los robots, ¿no? Y luego, pues como Michi bien poderoso, batallan un chorro para detenerlo. Y bueno, yo no les voy a revelar cómo acaba todo, tienen que leerlo ustedes, pero en general está muy bueno el cómic, ese sí es para niños, o sea, 100% para niños, no como el anterior que es pues sí, para mayores de 15, ¿no? El de Madoka. Entonces, muy recomendable. Si quieren ver la animación, o sea, la película de Metrópolis por Osamu Tezuka en 2011, pues esa sí es más para mayores. Yo digo que tal vez para mayores de 12. Ujú. Sí, porque sí está un poquito más fuerte esa. Ujú. Pero bueno, a mí sí me gustó mucho. De hecho, me gusta mucho cómo, pues el dibujo de Osamu Tezuka es simplón, ¿sí? De hecho, hasta me encantó una parte en donde parodia a Mickey Mouse. Sale Mickey Mouse ahí, o sea, lo parodia. Y luego hay escenas donde dibuja mucha gente. Por ejemplo, la convención de científicos. Dibuja a todos los científicos por separado. Y luego pone que están hablando todos. Y luego me encanta ese tipo de estrategia en donde puedes ver muchas personas hablando, ¿no? Y como que cada uno en su rollo, en su vida, ¿no? Cada uno. Entonces, me gusta mucho eso. Y porque yo misma he usado esa estrategia y como que me agrada mucho ver que un pionero en el manga, pues como que usa la misma estrategia que yo, ¿sí? Eso como que te hace sentir bastante bien. Pero bueno, ok. Entonces, vámonos con el siguiente cómic. El siguiente cómic, pues yo creo que es de los más conocidos también. Ah, miren, esto también es una página de Metrópolis.
Se fijan en la nariz aguileña y traje negro, ese es el varón rojo. Y pues el otro, el gordito, ese es el detective mostacho. ¿Sí? Sí, así que está bien caricaturizado en el dibujo. Vámonos con el siguiente. El siguiente cómic es Evangelion. Muy bien. Bueno, pues Evangelion es un manga escrito e ilustrado por Yoshiki Sadamoto, pero basado en el anime de Hideaki Anno. ¿Ok? Sí, entonces en este caso también fue el anime primero y luego el manga. Este manga fue publicado desde el 94 hasta el 2013 y está compuesto por 14 volúmenes. ¿Ok? La editorial que lo manejaba antes era la editorial Mundo Beat y actualmente lo maneja Panini porque están interesados en conseguirlo, ¿no? ¿Y de qué va la historia? Bueno, Evangelion tiene, pues narra básicamente como que un futuro también, posapocalíptico, ¿no? En donde ya sucedió lo que se le llama el segundo impacto. ¿Sí? ¿Y qué es esto de los impactos? Según la historia, en la humanidad han sucedido dos impactos, ¿no? El primer impacto sucedió hace 4.000 millones de años, o sea, y básicamente fue porque Lilith, aquí juegan mucho con la religión cristiana y católica, ¿no? Entonces, y pues y la judea, ¿no? También. Entonces, Lilith, pues básicamente hace contacto con la Tierra y eso hace que se desprenda la luna actual, ¿no? Entonces, los impactos son como que sucesos, eh, ¿cómo lo puedo decir? Pues de gran magnitud, ¿no? Que realmente hacen que la Tierra sufra una alteración así bastante grave, ¿no? Y el segundo impacto sucedió en la Antártida, ¿sí? Se supone que ahí el que trató de interactuar con un humano fue Adán, ¿sí? Y pues el Adán, que es una especie de, pues de ser así como Dios, ¿no? ¿Sí? Hizo que la Tierra cambiara totalmente, o sea, la mitad de la población murió y luego el clima cambió totalmente. Por ejemplo, en Japón el agua subió bastante y muchas personas murieron ahogadas. Algo similar a lo que está pasando con el calentamiento global. Algo así, ¿sí? Y luego las estaciones ya dejaron de existir como tales. O sea, ya no hay primavera, verano, otoño y invierno. En Japón solo hay puro verano después del segundo impacto. Entonces, estas situaciones, demasiado, ¿cómo se dice? Colosales, ¿no? Colosales han hecho que se genere una organización que se llama NERF, ¿sí? Y esta organización, ¿qué trata? Trata de crear lo que se llaman EVAs. EVAs son como robots gigantes que luchan contra los ángeles, que son como estos seres como Lilith, como Adán, que causaron los impactos anteriores y no queremos que la Tierra siga dañándose, entonces vamos a crear estos robots que luchan por nosotros contra esos ángeles y así evitamos la destrucción de la humanidad, ¿no? Entonces, aquí, pues el componente del día final sería el tercer impacto, ¿sí? Porque hay unos manuscritos que le llaman los manuscritos del Mar Muerto, que dicen, va a caer un tercer impacto, ¿no? ¿Sí? Ah, ok, aquí ya nos dice Víctor Sama que el primer impacto es la extinción de los dinosaurios. Pues sí, ajá, o sea, 4.000 millones de años coincide. Entonces, les digo, como que en la obra de Evangelion trata de apegarse mucho a eso de la religión, a algunos hechos también de historia. Eh, ok, y aquí ya nos anda diciendo Karen, los humanos son hijos de Lilith y los ángeles hijos de Adán. Ah, ok. Sí, sí, es que hay muchos componentes dentro de esta historia porque es muy, muy amplia y está muy compleja, entonces yo estoy explicándolo como que lo más sencillo posible, pero sí está compleja, ¿eh? Ok, entonces les decía, esta organización crea EVAs, sí, de hecho les voy a mostrar una imagen pues si se fijan en la portada,
En la parte de atrás, eso que aparece en rojo, eso es un Eva, ¿sí? Y bueno, la historia cómo entra con el protagonista que es Shinji, ¿no? Shinji Ikari. Aquí tenemos, es ese chavo de ahí de unos 14 años, Shinji Ikari. Bueno, es que necesitan pilotos para los robots o los Evas. Entonces ahí es donde entra Shinji, ¿no? Resulta que su papá, que es el que está ahí también en la imagen, Kendo, dice que él debe ser también piloto de un Eva, ¿no? Y al inicio Shinji como que se opone, ¿no? Pues porque aquí nos muestran como que una pésima relación padre-hijo, en donde el padre siempre descuida al hijo y, y pues el hijo siempre se lleva mejor con la mamá, pero la mamá está muerta y así. Entonces, al inicio no quiere, pero finalmente termina siendo piloto de Eva. Él pilotea el segundo Eva y en total son tres. El primer Eva lo pilotea Rei Ayanami, que es una chica de cabello azul, bastante introvertida, y el tercer Eva lo pilotea una chica llamada Asuka, que tiene el cabello anaranjado. Ella es de descendencia mitad japonesa y no recuerdo bien, pero es de otro país europeo, o sea que tiene básicamente rasgos más anglosajones, ¿no? Bueno, el caso es que ella es más extrovertida, es demasiado directa, un poco ruda, violenta, ¿sí? Y Shinji en medio, pues es como que un poquito más... Bueno, es que también están dos versiones, está el Shinji del manga y el Shinji del anime. Entonces, en el anime lo pintan como que muy débil, indeciso. Y en el cómic sí lo pintan un poquito más decidido, ¿sí? Esa sería como que la diferencia, es un poco más decidido, ¿no? Y bueno, entonces les voy a poner una imagen más o menos de cómo serían Los Ángeles. Aquí tenemos una página de Sadamoto. Eso sí, Sadamoto, pues a mí me encanta su dibujo, porque su dibujo es bastante realista, ¿sí? Por ejemplo, esos que están de blanco, pues serían Los Ángeles, ¿sí? Los de blanco son Los Ángeles. Bueno, ok, entonces, a diferencia de lo que uno pensaría si eres católico o cristiano devoto, no estamos hablando de ángeles buenos en este sentido. Los ángeles son seres malos que quieren destruir a los humanos y no tienen el arquetipo de humanos con alas, como se los imagina uno. De hecho, hay todo tipo de diseños extraños para los ángeles en ese cómic. Hay ángeles que pues nada más son como que cubos enormes o que son solo un ojo. Entonces sí, tienen como que formas muy abstractas, ¿sí? Pero todos son muy poderosos, eso sí, y cada uno tiene como que un poder distinto. Entonces en algunas batallas van a tener que llamar a uno de los Evas, en otra varios de los Evas, todos luchando contra ángeles. Entonces, básicamente de eso trata la historia, ¿no? De que están tratando de evitar que suceda el tercer impacto. Y pues por desgracia como que no tienen mucha información sobre exactamente cómo va a ocurrir, quién lo va a ocurrir, y solo poquitas personas de NERD realmente lo saben por debajo del agua, ¿no? Entonces, pues básicamente de eso trata. A mí me gustó bastante, y puedo decirles que el manga tiene un final diferente a lo del anime, que si se fijan el anime ahorita tal no acaba, porque todavía estamos al pendiente de otra película, sí, que creo que ya se aplazó por esto del coronavirus, ¿no? Entonces, el anime todavía no acaba, se supone que sí pusieron como que un final alternativo en la primera adaptación, pero ya después con el otro giro alternativo con las películas, pues ya no, ¿verdad? Ya no funciona. Entonces, a mí me agradó particularmente el final del manga. No puedo contárselos, obviamente. Siento que fue así como que sencillo. Y es que no sé qué tiene el Hideki Anno, que es el autor del anime de Evangelion, que cree que porque hace las cosas complejas son mejores. Y yo, no, la idea es que si pongas algo de complejidad en las obras, pero si las haces demasiado complejas, los lectores las dejan de disfrutar, ¿sí? Entonces, esa sería como que mi única crítica a Evangelion, o sea, siento que no debería ser tan complejo, ¿sí? Para que se disfrutara más,
pero agradezco todo ese folclore que mete y que funciona bastante bien. Curiosamente, ¿quién pensaría que funcionaría bien lo de la religión cristiana con robots? O sea, a nadie se le hubiera ocurrido esa combinación tan rara, pero funciona muy bien, ¿sí? Y bueno, ok, entonces vámonos con el último cómic del día, ¿sí? Aquí está el último cómic. Umbrella Academy. Bueno, Umbrella Academy es un cómic escrito por Gerard Gay, que es básicamente el vocalista de My Chemical Romance, entonces me llama mucho la atención, y ilustrado por el brasileño Gabriel Bá, ¿sí? Sí, miren, aquí tenemos, mira. Bueno, entonces, la editorial que lo publica es la editorial Dark Horse, ¿se fijan? Y aquí en México es Camite la que lo publica, ¿no? Esta primera saga, que es la... A ver, es la saga... Apocalypse Suite. Ah, pues hablando de apocalíptico, ¿no? Bueno, esta primera saga se publicó en el 2007, ¿sí? Pues ya tiene un poco sus años, ¿no? Y pues consta de 6 tomos, si se fijan ahí dice 1 de 6, ¿no? Entonces, ¿de qué va la historia de Umbrella Academy? Miren, en cierto año de pronto nacen, me parece que alrededor de 45 niños de forma muy extraña, porque todas las mujeres que dan a luz a sus niños no estaban embarazadas en el momento de que dieron a luz y no tenían pareja, de hecho. Entonces la forma en como fueron concebidos esos 46 niños alrededor del mundo fue de por sí bastante extraño. Entonces empieza a reunir esos niños un inventor llamado este Reginald Hargreaves, ¿sí? Que en realidad es un extraterrestre, ¿no? Entonces, como que Gerard es así como que muy extraño con sus historias. Bueno, entonces, este inventor, que también es extraterrestre, de pronto empieza a buscar a estos niños que fueron dados a luz de forma misteriosa. Pero desgraciadamente solo logra adoptar siete de esos niños, ¿no? Entonces se los lleva a su mansión súper enorme y los empieza a entrenar como superhéroes, porque cada uno de estos niños resulta que tiene un superpoder. Por ejemplo, tenemos a número 1, que pues su nombre es Luther, él pues tiene super fuerza, ¿no? Y de hecho tiene ese que está aquí, ¿no? Este de aquí es Luther, ¿ok? Pues tiene el torso de gorila, ¿no? Se fijan. Luego tenemos a número 2, que está aquí, él es Diego, y le dicen el Kraken, pues se tiene poder para desplegar así tentáculos de Kraken. ¿Sí? Luego tenemos de este lado a número 3, que es este Rumor. Uh-huh. Luego tengo entendido... Eh, ok, aquí está Klaus. Klaus, que tiene poderes telequinéticos, ya en que está flotando. ¿Sí? Número 4. Luego tenemos a número 5, que da saltos en el tiempo. ¿Ok? Y finalmente tenemos, número 6 falleció, ¿no? Entonces aquí no aparece. Entonces número 7 es Vania, ella toca el violín. ¿Ok? Entonces tenemos estos siete niños que son entrenados y al principio de la serie pues te los pintan como que pues parece ser bien genial ser superhéroe y ser familia, ¿no? Porque todos luchan juntos y no es como si trabajaran muy bien en equipo, ¿verdad? Pero pues se ve que lo disfrutan, ¿no? Usando sus superpoderes. Pero después la historia da un giro, como 10 años en el futuro o más, en donde ya todos ellos ya perdieron contacto, cada uno tiene sus vidas, ya son adultos y se enteran de que falleció su padre, ¿no? Adoptivo, el Harris. Entonces van a la mansión y se vuelven a reunir todos. Entonces, pues ahí sacan sus trapitos al sol todo el mundo y que ahora resulta que todo el mundo anda resentido con todo, ¿no? Por ejemplo, pues este Rumor siempre
se queja de que no le interesaba luchar y que ahorita está estresada, que porque su esposo le quitó la custodia de su hija y así. ¿Ya? Y luego el único que está así como que muy metido con eso de luchar y proteger a la tierra es número uno. Número uno como que es el que todavía tiene así, no, es que no podemos fallarle a nuestro padre fallecido, tenemos que seguir su misión de luchar y cuidar al mundo, así. Y luego Diego siempre ha odiado número uno, entonces tienen una relación como que, sí, sí, usted es el héroe. Y no, pues sí, él nos quería, o sea, bendigo padre adoptivo inútil, o sea, nos da como, éramos carne de cañón para todos los enemigos y quién sabe qué. Y luego también algo que sucede es que número 5 desobedece una acción que le dice su padre, que es nunca viajes al futuro demasiado, o sea, porque él daba saltos en el tiempo, pero de muy poco tiempo, ¿no? O sea, segundos. Y entonces lo desobedece, hace un salto en tiempo y nunca vuelve. Entonces todos en la familia no saben nada de número 5 hasta que cierto día misteriosamente vuelve a aparecer. ¿Y cuál es la sorpresa de todos cuando les dice, ¿saben qué? En 5 días o en 3 días creo, el mundo se va a acabar porque yo vengo de ahí, yo vine, yo estaba ahí en el apocalipsis y los vi a todos muertos. Entonces ya pinta todo el mundo, pues primero creen que está loco número 5 pues porque dicen que viajar en el tiempo te vuelve loco, ¿no? Pero él está seguro y realmente es cierto eso de que se acaba el mundo y entonces Luther, sí, Luther, el número 1 empieza a tomar cartas en el asunto y dicen, ¿saben qué? Tenemos que averiguar qué es lo que destruye el mundo para detenerlo, no podemos dejar esto sin resolver, ¿sí? Entonces, como que más o menos se coordinan algunos, porque les digo que todos tienen como que sus prioridades ya son adultos, ya, ¿sí? Y entre ellos, a la que ignoran siempre, pues es a Vania, que es la número 7. Como ella nació sin superpoderes, tanto su papá como sus hermanos la ignoraban. Aquí, por ejemplo, nos dice Laura, me encanta de Umbrella Academy. Le encuentro algo de parecido a las personalidades de los personajes con las tortugas ninja. Pues sí, me imagino que debe encajar algunos arquetipos con esos personajes. Ujú. Sí, a mí también me gustó el cómic. Sí, porque ahorita voy a burlarme de la adaptación que hicieron en Netflix que no me gustó. Pero bueno, ok, entonces les digo que ignoran mucho a Vania, ¿no? Que es la que no tiene poderes. Y ella, pues crece muy resentida. Entonces, un día los villanos quieren reclutarla, que dicen, oh, tocas el violín, ¿no? Y tú eres de la Umbrella Academy, queremos reclutarte. Porque ellos no te valoran, que quién sabe, que quieren hacer como que una suite apocalíptica, que pues por eso se llama la saga, ¿no? Y son una especie de orquesta de villanos, bien extraño. Y ya al final, pues, digo, al inicio se niega, ¿no? No, pues ellos son mi familia, ellos me van a aceptar y no. Si la rechazan bien gacho, especialmente el número 2. Y ya dice, no, pues ya no hay vuelta atrás. Pues si ellos no me quieren, me voy con los malos. ¿Sí? Entonces ya ahí esta Vania se revela y se une a los malos. Y luego el más malo de ellos, de los villanos, como que la pone en una máquina y hace que salga su poder oculto, porque ahora resulta que su padre adoptivo sí sabía que ella tenía poderes, o sea, nunca le dijo. Siempre le dijo que no tenía, pero sí tenía poderes y todas las noches le ponía como que también una máquina a ella para sacar sus poderes. Pero así que no la lastimara y este malo pues le vale, ¿no? Y le pone una máquina que tipo Frankenstein sí la lastima, pero sí sacan sus poderes y resulta que ella era la más poderosa de los 7. Y pues a que no adivinan qué era el arma que iba a destruir el mundo en esos 5 días, pues Vania, quien se convierte en el violín blanco. Ese es un nuevo apodo de villana, ¿no? Ujú. Y bueno, ya básicamente la historia en adelante, les digo, no les voy a spoiler, pues tratan de destruir a Vania. Ujú. Y bueno, les comentaba yo ahorita por qué odio la adaptación de Netflix de Umbrella Academy. Pues ponen mucha paja innecesaria. De hecho, llegó un punto en el que dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? O sea, a mí no me interesa si Diego tiene una relación amorosa. Y lo que me gustaba del cómic era que era muy rápido y fluido. Y en esa adaptación de Netflix,
con live action, pues no se logra, está todo bien lento y luego ponen personajes inventados que no aportan nada a la historia principal y yo, ay Dios no, entonces si tienen la oportunidad de leer el cómic de Umbrella Academy, mejor, por favor. Ya tiene otras sagas, por ejemplo, después de la saga de la suite apocalíptica sigue Dallas, ¿sí? Y luego tienen una más reciente que todavía está en publicación, que empezó apenas en el 2018, me parece. Pero si pueden leer la primera saga en cómic, mejor. Sí, porque eso de andarla viendo en la serie de Netflix, ay, en serio, que si eres muy fan, pues sí, pero es pura pérdida de tiempo, o sea, y luego los capítulos están bien largos de ahí, ¿no? No, pero bueno. Ok, entonces, eh, vamos a hacer un resumen con estos últimos cómics y ver por qué los comiqueros pues usamos esta técnica del día final, ¿no? ¿No les ha pasado, por ejemplo, que están en un examen y luego el profe les dice, faltan 5 minutos? ¿A poco no les pasa que se ponen más alertas y, no, si ahora sí tengo que acabar? Y los que ya habían acabado, pues nada más revisan bien, y los que no, pues ahí acaban lo que les falta. Pues algo así sucede cuando un comiquero usa esta técnica de que, sabes que se va a caer el mundo en tantos días. Haces que el lector se ponga más alerta, ¿sí? Y cuando el lector se pone más alerta, pues pues se engancha más, ¿sí? Así como que, no, sí, a ver, sí. Entonces, siente como que más ansias por ver cómo va a acabar todo, ¿no? Así se atrapa más. O sea, esa es la técnica. O sea, les digo, es sencilla, funciona bastante bien. Ujú. Y bueno, entonces, pues con eso acabaríamos la sesión de hoy. En la siguiente sesión, como cae el 15 de mayo y se festeja el Día del Maestro, vamos a tener un especial de cómics con ambiente estudiantil, ¿sí? Entonces, esa va a ser la siguiente sesión. Pues yo espero que les haya gustado las recomendaciones de esta. Si hay alguien que conozca algún otro cómic que tenga así como que temática apocalíptica, que nos quiera recomendar, pues adelante, ¿no? Ahí nos lo puede postear en los comentarios. Muy bien. Vamos a ver. Ok, por ejemplo, aquí Víctor nos comenta, seamos realistas, Hideaki Anno nunca hizo la película. Ok, entonces es el responsable nada más del final del anime, que no explica nada. Pues peor todavía, aunque no sé, las películas están bien rebrujadas, no sé qué es peor. Poner un final aburrido que no es conclusivo o poner un final complejo que nadie entiende. O sea, ok. Mira, aquí Jorge nos está dando recomendaciones de otros cómics apocalípticos. Nos recomienda DC y sus múltiples crisis, ok, para quienes salieron fan de DC. Aquí tenemos una buena recomendación que nos hace Jorge. Muy bien, ¿qué más nos comentaron por aquí? También nos recomienda Crisis en Tierras Infinitas. Muy bien. Crisis Final también. Pues se nota que te gusta DC, Jorge. Pura recomendación de DC. Ay. Ok. También recomienda el manga Home Sweet Home. Mira, interesante. No me suena para nada. ¿O está bien? Habrá que leerlo también. Muy bien. Bueno, entonces, no sé qué les parezca, la dejamos ahí o hay alguien más. Mira, aquí también Cerato nos dice Nómadas del Yermo. Ok, eso es de Raúl Treviño, un autor mexicano, que de hecho tenemos pendiente en una sesión hablar de puro cómic mexicano, ¿sí? Y reciente. Ahí tenemos otra opción. Muy bien. Bueno, ok, entonces, ahora sí, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias a todos los que nos siguieron durante toda la transmisión. Eh,
A ver, aquí nos preguntan Ezequiel, ¿cómo se llama el cómic de la niña que encuentra con el doctor? Ah, ok, se llama La Pequeña Forastera. ¿Sí? El nombre japonés no me lo sé porque está complicado de pronunciar, pero se llama La Pequeña Forastera. Ujú. Aquí también Cerato nos dice... Ah, nos anda diciendo del Nómada de Hierro, que también es apocalíptico. Muy bien, pues ahí tenemos esa opción. Ok, bueno, entonces, ahora sí, me retiro. Nos vemos en la siguiente sesión.